Estamos de regreso en Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. 8:37. El desempleo se ha convertido en uno de los principales temas del debate en el país. Cosa de ver también las conversaciones entre la candidata Jara y la candidata Matei. Y existen factores para estas cifras que son muy preocupantes, como el aumento de la cesantía entre las personas con educación superior completa, lo que llamamos cesantes ilustrados. Según un informe del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, la tasa de desempleo en este segmento alcanzó el 8,1% durante el trimestre marzo-mayo 2025, situándose como la más alta, excluyendo el periodo de la pandemia, desde que se tiene registro. De este tema en torno al empleo y estos nuevos cesantes ilustrados, ¿con quién vamos a conversar, Alejandro Guillé Álvarez? Con Gonzalo Durán, economista académico de la Universidad de Chile e investigador de la Fundación Sol. Gonzalo, muy bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Hola, Gonzalo, gracias por venir. ¿Qué quedó la promesa de los sucesivos gobiernos de derecha, de centro, izquierda? Usted no lo va a pasar bien, pero hoy su hijo sí, por la educación. Y la gente, mira, hace el esfuerzo que nos pueda, lo saca del colegio público, lo pone en el subvencionado, ojalá en el privado, qué sé yo, y cuando egresan, ahora empieza a aumentar el desempleo entre los graduados. En el caso de las mujeres, incluso además las diferencias salariales. Pero vamos al empleo. Sí. ¿Qué pasó que esta promesa se nos empieza a diluir? Sí, yo creo que esto tiene mucha relación con las políticas también que se han tomado en los últimos años, como tú bien dices, con el acceso irrestricto también a la educación superior y esta mercantilización que vimos en el sistema de las universidades y los institutos técnicos. Hay que pensar un dato que es muy relevante. Por ejemplo, de las personas que componen la fuerza de trabajo, en el año 2010, es decir, hace 15 años atrás, el 20% tenía educación superior. 20%. Hace 15 años. Hace 15 años. Hoy día es el 40%. Impresionante. Entonces ahí podemos ver cómo se ha transformado la composición de nuestra fuerza de trabajo. Y ahora la pregunta es, ¿está el sistema productivo preparado para recibir esa cantidad de credenciales educativas? Y ahí lo que nos están indicando los datos, como este informe lo señala muy bien, es que no lo está. Entonces ahí hay un desbalance entre lo que ofrecen las universidades, esta educación de mercado que se está vendiendo, y por otra parte lo que necesita el sistema productivo. Hay un tema de cantidad y de calidad o de oportunidad, porque también cuando uno ve el desagregado de lo que ofrecen algunas universidades, no la nuestra, por supuesto, porque ya estamos a 8 niveles, ¿para qué andamos con cosas? Pero las universidades que son prácticamente fábrica de salchicha, ya han habido varias crisis en algunas de ellas, no las voy a nombrar, no es necesario, es el tipo de carreras también. O sea, me refiero a la oportunidad cuando son carreras que no tienen campo laboral o que se saturan. Nosotros lo vimos un tiempo, sí. Tú como profesor mío en la Portales también, muy buena universidad por cierto, lo vimos con la cantidad de periodistas, ¿no?, que salían así, pero en masa, y no había trabajo o muy precarizado. Entonces hablemos también de lo que de la oferta misma, la oferta académica versus la realidad, la expectativa versus la realidad en el mundo laboral. Claro, hoy en día se le promete, ¿no es cierto?, a los jóvenes, a nuestros jóvenes, la idea de la promesa de tener educación superior y que eso sería como un agente de movilidad social. Claro. Pero lamentablemente lo que estamos viendo es que los programas educativos tampoco tienen mucha conexión. Entonces ahí falta una suerte de prospección, como de hacer esa investigación de qué es lo que necesita el sistema productivo y qué es lo que están entregando las universidades. Y con mirada de futuro. Y con mirada de futuro, claro. Exactamente. Solo como anécdota. Sí. En la historia de Chile, republicana, la derecha siempre se oponía a que aumentaran los cupos de la educación. Porque ¿para qué los van a educar si no van a tener trabajo? Y segundo, van a cobrar más caro. Y tercero, se van a frustrar y se van a dedicar a hacer la revolución. Esos eran los razonamientos y el nivel del debate en los años 20, en los años 30, incluso a fines del siglo XIX. Entonces, el problema aquí tenemos doble, que las universidades entregan carreras que no tienen mercado, claro. Y la economía chilena, que sigue haciendo lo mismo, con más tecnología, con más robotización, automatización, sobre todo en las áreas PIC, como la minería, por ejemplo, pero no se genera una economía que genere empleo de calidad. Claro, ahí por ejemplo el tema de la política educativa también tiene mucho que ver, porque hoy día lo que vamos a ver es que ahí no existe esa coordinación, y al existir tanta educación privatizada está totalmente desarticulado. Por eso que desde mi punto de vista el tema de la educación y fortalecer la educación pública también tiene ese rol ordenador,
como que ordena, ¿no es cierto?, este mercado que está totalmente desarticulado y vinculado a lo que cada uno puede pagar. Hoy en día hay un dato que es muy revelador, que lo saca todos los meses la Fundación Sol, que tiene que ver con la subutilización o subempleo profesional. Son personas que terminaron la universidad, tienen una educación superior completa y cuando van a buscar empleo, en realidad encuentran solo trabajo para como oficios menores o que no necesitan esa educación superior. ¿Pero eso tiene que ver con la sobrecalificación? Sobrecalificación. Estamos hablando de más de 1 millón de personas que, por ejemplo, estamos diciendo personas que son abogadas, pero están trabajando manejando un auto. No necesitaron ir a la universidad, ¿no es cierto?, 5 años. Ni siquiera de secretario en un juzgado, sino que tienen que salir a buscar empleo en otro lado. Claro. A mí en la universidad también, una vez me invitaron a una charla y conversando con la persona del aseo, me decía que ella venía de afuera, era abogada y estaba trabajando haciendo la aseo. Bueno, los migrantes pasa también mucho entre eso. Los migrantes, Delivery. La cantidad de profesionales, profesores de matemática, profesores de física, etcétera, que llegan a Chile con la esperanza de integrarse y están haciendo aseo y corriendo la calle. O chofer de aplicación, delivery, trabajos en bodega, como se llaman acá, u otras ocupaciones que no requieren ese título. Eso también tiene un rol estratégico en la economía, tenemos que recordarlo, ¿no es cierto? Porque finalmente los migrantes están siendo ocupados como suerte de mano de obra barata y para reducir los salarios y genera conflicto con los locales. Conflicto social, porque donde llega el migrante, acepta cualquier trabajo, baja las demandas laborales, los estándares, y los trabajadores sindicalizados que tienen trayectoria los ven como enemigos porque es una especie de competencia desleal, dicen ellos, porque pierden beneficio, entonces se están aprovechando de ello para hacer aún más precario el mercado laboral. Una cosa súper interesante fue que en Alemania, donde yo estudié en el doctorado en Alemania, ahí los sindicatos iban a las ferias laborales. Y en las ferias laborales su foco era concentrarse en las personas que venían de otros países. Entonces les enseñaban, los acogían los sindicatos como para decirle, mira, aquí hay derechos laborales y aquí los sindicatos en el fondo pueden protegerte. Gonzalo Durán, economista y académico de la Universidad de Chile e investigador de la Fundación Sol, nos acompaña esta mañana acá en Línea 1. Ya que hablábamos del tema de cómo este subempleo que se da de una forma más elocuente y lamentable, por cierto, en la población migrante en nuestro país y se da en todo el mundo, claro, disminuye finalmente el tema de los salarios. Y ustedes, más allá de la discusión que se está dando con el salario vital, también plantean, ¿no?, que en los últimos 35 años el salario mínimo aumentó apenas 1.880 pesos por hora, o sea, menos de 2 lucas. Hablemos un poco también de la precarización del trabajo, porque habemos mucho, yo agradezco tener trabajo, pero uno conversa con la mayoría de los profesionales de varias carreras o de los humanistas y con suerte llegamos a fin de mes y esa expresión que planteó la candidata Janet Jara en su minuto antes de ser candidata es muy real. Es muy real. O ustedes saben que hace poco salió el informe de la Comisión de la Pobreza, ¿no? Yo también fui parte, claro, lo vimos. Fui y parte de esa comisión. te citamos mucho. Y una cosa que descubrimos ahí fue, por ejemplo, que al actualizar la medición, hoy día la pobreza no es de un 6,5, sino al menos 20 y tanto, ¿no? de un 22,3%. Entonces eso tiene mucho que ver con el mundo del trabajo y rima bastante cuando uno ve que los salarios, la mitad de las y los trabajadores ganan menos de 583.000 pesos líquidos. ¿Qué pasa con el salario mínimo? Hoy en día está bien, dentro de la región uno puede decir, mira, Chile es uno de los que tiene el salario mínimo más alto, pero ¿qué pasa con el costo vida? Ese es el examen de la suficiencia. Cuando uno dice son 539 o 529 por el momento y tú lo pasas a líquido, ¿no es cierto? Claro. Pagando las imposiciones, baja al tiro 430.000 pesos. Hagamos la prueba. ¿Para qué alcanzan 430.000 pesos? Un arriendo básico de 300.000 pesos, ir y volver al trabajo y una canasta básica de alimentos de 60.000 pesos, 80.000 pesos para una persona. Es decir, 2.500 pesos para todas las comidas. Es Nosotros imposible. mostramos indicadores bien manipulados porque, por ejemplo, el estándar de vida de los colombianos es muy superior a Chile. Ganan menos, pero la vida es más barata. Pero la diferencia juega a favor de ellos. Ecuador, bueno, se ha hecho a perder Ecuador por la delincuencia y todo, pero Ecuador es otro ejemplo. Paraguay es probablemente el país más barato de América Latina, con muy poco dinero,
pueden vivir bien. Por eso que el extranjero llega a estos países, porque le queda un excedente para mandar. Argentina varía. Pero está el tema del salario social, que muchas veces no se habla, ¿no es cierto? ¿Qué es eso, salario social? El salario social se le llama, por ejemplo, a todos estos beneficios que vienen del estado de bienestar. Y uno no tiene que pagar por eso. Entonces en Uruguay la educación es gratis, la salud es gratis, la vivienda también está apoyada por las cooperativas de vivienda. Entonces tú, cuando comparas los salarios, no tienes que perder de vista que existe salario social en otros países. Aquí el salario tiene que encargarse de todo, entonces tiene que pagarlo todo. Entonces eso también hace que las comparaciones sean bastante disímiles, por así decirlo. Mañosas de alguna manera. Mañosas. Sí. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos bajos salarios, condiciones precarias, y ahí hay una agenda que hace muchos años que se viene empujando desde el mundo del trabajo, que tiene que ver con una negociación colectiva de mayor tonelaje, mayor poder, para que los sindicatos puedan recuperar en parte, ¿no es cierto?, lo que no le están pagando. Hoy en día, de cada 8 horas que se trabajan, con 3 ya se financiaron los salarios en la economía. De acuerdo a los datos que uno pueda sacar con información del Banco Central. Es decir, de 8 horas, si tú partes la jornada a las 8 de la mañana, a las 11 del día ya se pagaron los salarios. Y después es solo utilidad neta para la plusvalía. Exacto. Entonces eso, ¿cómo podemos transformar esa relación? Para eso se necesita que hayan sindicatos, ¿no es cierto?, que puedan ir a luchar, porque el empleador no te lo va a dar gratis, por así decirlo, o sin lucha. Oye, además hay otro detalle, siempre lo hemos conversado, el caso de los profesores. Ahora están hablando de que hay que subir las exigencias para poder ingresar a estudiar como para profesor. Pero si resulta que los mejores profesores se están yendo del sistema porque las condiciones son muy malas y como son buenos, se encuentran pegas en otras cosas. Entonces se están arrancando. Y aquí hablan de subirle la exigencia porque creen que así mejoran la calidad de la educación. O sea, no hay comprensión muchas veces de las tipos políticas que se empiezan a aplicar. Sí, de todas maneras, esto de la precariedad laboral como que afecta a todos los rubros. Uno podría pensar esto como principalmente en los empleos menos calificados, pero como tú dices, en el área, por ejemplo, académica, uno también ve que existe mucha precariedad laboral, diferencias increíbles de salario, facultades que están muy bien pagadas versus otras que no existe una solidaridad al interior de la universidad, y eso a nivel de la educación escolar también uno lo ve, como nuestros educadores, educadoras, en el fondo no tienen las condiciones básicas para poder dar una educación de calidad, y eso es súper relevante. Gonzalo, ¿cómo desde la Fundación Sol, tú eres uno de los investigadores, pero son varios, y siempre nos acompañan nada más acá con los análisis en Radio USACH, cómo han visto en este escenario que tú nos estás planteando, que estamos viendo el tema justamente del subempleo, o la gente sobrecalificada que trabaja en algo que no tiene título, o los cesantes ilustrados, cómo están viendo la agenda laboral que ha llevado este gobierno, con la reducción de horas laborales, con el aumento del salario mínimo, que es histórico, pensando además en un salario vital que no sé si con muchas críticas de por medio, entre otras acciones o medidas que han generado bastante ruido en el mundo de los empresarios. Sí. Bueno, yo creo que ahí hay que hacer un análisis también más profundo, porque cuando uno revisa lo que es la idea de una reforma, por ejemplo, a las 40 horas, eso sin duda que es súper positivo, que se disminuyan las horas de trabajo, que en Chile la pobreza de tiempo, que se llama, es muy elevada. De hecho, las mujeres, más del 50% de las mujeres son pobres de tiempo. ¿Qué significa eso? Que no tienen tiempo para un ocio, para consumir ocio, que es súper necesario. Entonces, perdona, Iván, inversamente proporcional. Sí, o sea, finalmente, tanto trabajo y con el tema de la salud, no, al revés, proporcionalmente con el tema de la salud mental, que además es una pésima inversión para las arcas fiscales. O sea, entre más trabajamos, menos ocio, más enfermos estamos. Exacto. Pero dicho eso, que es súper interesante y necesario que se reduzca la jornada laboral, que en ese sentido uno celebra la medida de reducir la jornada laboral, pero no hay que olvidar que esta reforma no fue solo eso. Eso es lo que siempre los titulares olvidan, que no fue solo reducción de la jornada laboral, fue reducción de la jornada laboral y flexibilización de la jornada laboral. Esas dos cosas al mismo tiempo. Entonces, esa parte de la flexibilización yo creo que es muy delicado,
porque en Chile ya somos tenemos un mercado de fuerza de trabajo que es tremendamente flexible, Sí. y ahora los empresarios tienen más maniobra para seguir precarizando las condiciones laborales. Eso por el lado de las 40 horas. Y donde está muy al debe este gobierno tiene que ver con la reforma a la negociación colectiva, Sí. que fue una promesa y que a nuestro juicio debió haber sido la número 1. La reforma número 1, porque La eso... ramal. La ramal, Claro. la negociación colectiva por rama, porque eso lo que te genera es te nivela la cancha en cuanto a las relaciones de poder. Y eso haría que hubiera hecho que, por ejemplo, la reforma a las 40 horas no hubiera tenido tanta flexibilidad, porque los sindicatos por rama hubieran ahí Sí. detenido. La reforma, por ejemplo, a las pensiones, quizá hubiera sido más progresiva y más favorable a la clase trabajadora, como no lo fue, porque hubieras tenido un movimiento sindical mucho más poderoso. Y lamentablemente todavía no vemos que haya una propuesta, y lo que se indica es que para octubre, es decir, para la seda, No, chao. no va a salir esa reforma. Gonzalo, Entonces, una problema. consideración adicional, que no lo veo mucho en los análisis, pero en general él tiene que ver con la valorización en el mercado de determinadas profesiones, o sea, el prestigio. Si uno se va a los países nórdicos, ser profesor es un enorme prestigio y ganan sumamente bien. En nuestro país es un desprestigio, es profesor nomás. En consecuencia, también hay un sesgo en la valorización de mercado de las profesiones por temas de prejuicio, Sí. de aspectos culturales. Valorizar mucho más al que genera riqueza inmediata que el científico, que la genera a largo plazo, aunque sea en mucho mayor volumen. Exacto. O sea, hay una distorsión en Chile en que no corresponde. Lo que gana, por ejemplo, el abogado en una empresa entra ganando una cantidad determinada, un ingeniero comercial entra ganando, y otros profesionales que son los que hacen la pega, que elaboran el producto o el servicio, quedan muy rezagados. Y eso se puede ampliar o generalizar ¿Cómo? a ¿Por las qué ciencias no? sociales y las humanidades. Po. Bueno, Claro. eso tiene que ver con Cultura en el mundo. fondo, con la cultura de país que hemos Un grupo de interés. adoptado. Por ejemplo, un dato que es muy revelador tiene que ver con el gasto de inversión y investigación y desarrollo, Por ejemplo. que es lo que fomenta en el fondo la generación de nuevas tecnologías, conocimiento científico, y ahí se ve que hay una desvalorización en el caso chileno. Entonces, cuando uno ve ese porcentaje, estamos hablando que era cercano al entre 0,36 y 0,39, y ahora se jacta, ¿no es cierto?, el gobierno, porque llegó a un 0,41%. Ese es como el aumento. ¿Qué pasa con las economías como Corea del Sur? Tiene más de un 5% en investigación y desarrollo. Y con eso generan empleos también que son más productivos, son empleos de calidad. Claro. En Alemania más de un 3%. En Chile Tú estamos hablando de saliste a estudiar 0,4%. afuera, Sí. doctorado. Sí, en Alemania. Tú conociste la situación de muchos chilenas y chilenos que han salido a graduarse al extranjero y posgraduarse. ¿Entre ellos aumenta o disminuye el desempleo? Ahí O sea, ¿eres próspero? La posibilidad de... No, al regresar a Chile, Sí, ¿el es que mercado los atrae no. o los rechaza porque me va a salir más caro? Yo creo que yo soy una excepción. El tema de que uno ¿Ya? sale del doctorado y entra de inmediato a trabajar en la universidad. Eso hoy en día lo que se está viendo es todo lo contrario. Personas que tienen doctorados, que salieron con la ayuda del Estado a hacer sus doctorados, vuelven al país y no tienen oportunidades laborales. Es lo mismo que estamos hablando en la entrevista de hoy. Esta idea de desempleo ilustrado. Pero no hay que devolver también de alguna manera esa ayuda Exacto. financiera al Estado, y eso no garantiza un trabajo, No. esa devolución. No, en el caso- arréglatelas como. Claro, Ya. yo no estudié con esa beca, pero yo entiendo cómo funciona, y es que hay que devolver el doble del tiempo que uno estuvo afuera si ¿Por es que qué? se queda en Santiago. Pero Ya. simplemente es quedarse en la ciudad, acá en Chile. Y uno puede trabajar para un privado y hacer rico al privado con la plata que te pagó el Estado. O sea, tampoco existe mayor planificación en eso. Y no hay empleo asegurado. Entonces ahí también hay un problema que es súper delicado de cómo hay una fábrica de generar doctorados, pero que esos doctorados no tienen campo laboral en este país. Por lo que decía, la investigación y desarrollo. Entonces, difícilmente vamos a poder generar empleos de calidad para nuestra población más intelectual, más científica, si no aumentamos la investigación y desarrollo. Y eso tiene que ver con una apuesta país. Corea del Sur, cuando después de la guerra, si uno seguía la lógica de la economía, hubiera dicho, bueno, Corea del Sur tiene que especializarse en aquellos recursos en donde tiene ventaja comparativa. ¿Y cuál es la ventaja comparativa? El arroz. Hubieran seguido eso, No, todavía produciendo arroz. serían una economía pobre. Ellos dieron la vuelta y lo que dijeron, Finlandia, tecnología. Los países nórdicos Nórdica, sí. han hecho de la educación la clave. Y la educación.
Y ahí Exacto. viven muy bien y son reconocidos, como tú señalas, Pero son los austeros. profesores. Son Sí, austeros. po. Me llama la No se atención. compraron el modelo gringo como nosotros. No, no es el consumismo, no, es el disfrutar de lo que se tiene. Absolutamente. Todo es bueno, pero sencillo. Pues sí, tenían razón los prisioneros con sus canciones. ¿Qué le vamos a hacer? Gonzalo Durán, economista y académico por la Universidad de Chile, investigador de la Fundación Sol. Muchas gracias por venir presencialmente a conversar con nosotros. Siempre te citamos a propósito de los distintos estudios y lo que fue esta comisión, ¿no? ¿Cómo se llamaba? La comisión asesora presidencial Exacto. para la medición de la pobreza. Eso mismo, muchas gracias y bueno, da todas las coordenadas para que los sigan también, por si no conocieran nuestro público, yo creo que sí, a la Fundación Sol, página web, todos los estudios que están ahí. Sí, bueno, la página es www.fundacionsol.cl y también paso el aviso ahí que también pueden ingresar a la página web de la universidad en Faxo de la Universidad de Chile, en la Facultad de Ciencias Sociales, y también revisen ahí los estudios y las salidas. Gracias, Gonzalo. Gracias, Muy Gonzalo. bien. Que tenga una buena jornada. Va a ser un poquito frío hoy, sí. No tanto, bueno, sí, lo que pasa es que está agradable, 11,9 Pero ya, no va a digamos subir 12. No, no va a subir tanto, 15, pero está como cerradito, está como rico, como para guardarse, dicen. Vamos Sobre a... todo que hay que guardarse de que venga el Eso, 3 tsunami. minutos, vamos a revisar la agenda cuando faltan 3 minutos para las 9 de la mañana.